Una leyenda que desafió la perfección humana y casi lo paga con su vida. Una historia de gloria, dolor y advertencia. Antes de que existieran los cuerpos perfectos de Instagram, antes de que la palabra fitness fuera tendencia, existió él, un joven obsesionado con el músculo, la simetría y el poder. Un guerrero que quiso ser el más definido del planeta, y lo consiguió, pero todo a un precio. Esta es la historia real, cruda y desgarradora de Rich Gaspari. Nacido el 16 de mayo de 1963 en New Brunswick, Nueva Jersey, Rich era hijo de inmigrantes italianos que trabajaban sin descanso. Su padre era un obrero de la construcción, su madre, ama de casa. Desde niño, Rich sintió que no encajaba. Era pequeño, delgado, y los otros chicos se burlaban, pero él miraba las revistas de Arnold Schwarzenegger y Franco Columbu, y algo dentro de él despertó. Yo seré como ellos, o moriré intentándolo. A los 13 años levantaba pesas en el sótano de su casa, con botes de pintura y barras improvisadas. Su cuerpo comenzó a transformarse. Mientras sus amigos jugaban, él entrenaba. Mientras otros salían de fiesta, él soñaba con tarimas. No tenía dudas. Quería ser el mejor culturista del planeta. En el instituto, su cuerpo ya era una anomalía. Todos hablaban del chico musculoso, pero Rich no se conformaba. Se matriculó en la Universidad de Rutgers, pero pronto la abandonó. El culturismo no era un hobby, era su religión. En 1983, compitió por primera vez en el Campeonato Nacional de la NPC. Quedó tercero, y lo odió. No nací para ser tercero, nací para dominar. Volvió un año después, más grande, más definido, más letal. En 1984 ganó el Mr. América y el Campeonato del Mundo de la IFBB. A los 21 años ya era profesional, y ahí comenzó su camino hacia el Olimpo. Pero Gaspari no era como los demás. No tenía la genética de Lee Haney, no tenía la simetría de Bob Paris, pero tenía algo más. Una definición jamás vista en la historia del fisicoculturismo. Su piel parecía papel, cada vena, cada fibra muscular, se marcaba con locura. Su especialidad, los glúteos estriados. Nadie había visto eso antes. Nunca. Se convirtió en su firma, en su obsesión. Y esa obsesión lo llevaría al borde del abismo. En 1985, en su debut como profesional, se enfrentó a monstruos como Albert Beckles y Mohamed Makawi, y quedó tercero. Tercero en su primer año. Ya nadie lo podía ignorar. El mismo año, fue segundo en el Night of Champions, luego tercero en el World Pro, y finalmente llegó al Mr. Olympia. 1985, su primer Olympia. Terminó en tercer lugar detrás de Lee Haney y Albert Beckles, pero todos hablaban de él. Ese chico tiene algo, ese chico es el futuro. Y no se equivocaban. Gaspari sabía que si quería vencer a Haney, no podía ser solo bueno. Tenía que ser monstruoso, tenía que reinventarse. Empezó a entrenar con métodos extremos, doble sesión diaria, cardio en ayunas, dietas bajísimas en grasa y suplementación como nunca antes. Usó diuréticos, clenbuterol, insulina y comenzó a experimentar con anabolizantes en protocolos muy controlados, pero agresivos. Quería una cosa, definición sobrehumana, y lo consiguió. Pero en su interior, algo se empezaba a romper. Su metabolismo se alteró, su presión arterial subía, su sistema digestivo colapsaba por las dietas extremas, pero nada lo detenía. ¡Nada! No paró, no escuchó, no se detuvo. Esa era su mentalidad. El Dragon Slayer no era un apodo, era un grito de guerra. Y mientras otros culturistas se cuidaban, él se empujaba hasta el borde, porque Rich Gaspari no quería ser uno más, quería ser leyenda. Y en esta primera parte, apenas estamos arañando la superficie. ¿Quieres saber qué pasó en los Mr. Olympia de 1986, 1987 y 1988? ¿Cómo llegó a ser la sombra de Lee Haney? ¿Y por qué, a pesar de todo, jamás pudo ganar el Mr. Olympia? Entonces, no te muevas.
Dale like, comenta tu parte favorita y suscríbete a El Lado Oscuro del Culturismo. Lo mejor está por venir. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa obsesión por ganar había una bestia enjaulada. Rich Gaspari no era como los demás. Mientras otros culturistas se permitían días de descanso o comidas trampa, él lo veía como debilidad. Su mente estaba forjada en fuego. Dormía con libros de anatomía bajo la almohada. Se despertaba para hacer cardio a las 4:30 de la mañana. Su dieta era tan estricta que masticar una galleta podría hacerle llorar de culpa. Y todo para ser el mejor. En 1984, Gaspari ya comenzaba a hacer ruido en las competiciones menores, pero fue en el NPC Nationals donde detonó la bomba. Se presentó con un físico denso, rocoso, con detalles que nunca antes se habían visto. Su condición física era irreal. Fue entonces cuando el mundo del culturismo entendió que estaban ante un fenómeno que cambiaría las reglas del juego. Rich introdujo una nueva era, la era de la definición extrema. Hasta ese momento, los jueces premiaban volumen, simetría y proporción, pero Gaspari añadió un nuevo nivel, la separación muscular detallada. Cada fibra, cada estría, se marcaba como tallada a cuchillo. 1985. Se presenta por primera vez en el Mr. Olympia. Nadie lo esperaba. Y quedó tercero. Era un debut soñado. Nadie antes había llegado tan alto en su primer intento. ¿La clave? Su piel era tan delgada que parecía papel. No era el más grande, pero era el más cortado. 1986. Repite la hazaña. Segundo lugar, solo detrás de Lee Haney, el imbatible campeón. Pero Rich ya era una amenaza. Su físico era una mezcla de ciencia, sacrificio y locura. Y los fans lo adoraban. 1987. Vuelve al Olympia. Otra vez segundo. Pero esta vez, más cerca que nunca. Algunos decían que merecía ganar. Su espalda era un mapa de venas. Sus piernas parecían columnas de mármol. Su abdomen, una plancha de acero. Era una obra de arte viviente. Pero, ¿a qué precio? Gaspari entrenaba con una intensidad desquiciada. Se lesionó múltiples veces, desgarró fibras, rompió tendones, incluso sufrió de necrosis en la piel por exceso de diuréticos. Pero no se detenía. No paró, no escuchó, no se detuvo. Entrenaba con fiebre, competía con vómitos, se inyectaba en silencio. Y cada vez que alguien le decía, «descansa», él respondía, «descansar es morir». Comenzó a usar combinaciones cada vez más agresivas, trembolona, masterón, hormona de crecimiento, clenbuterol. Su sistema hormonal estaba al límite, pero ganaba. Ganó el Arnold Classic, ganó Grand Prix europeos, ganó el respeto de los jueces y el amor de los fans. Pero su cuerpo comenzó a pasarle factura. Su piel perdió elasticidad. Sus articulaciones gritaban. Su metabolismo estaba descompensado. Y aún así, seguía subiendo al escenario. Rich Gaspari se convirtió en el símbolo del sacrificio absoluto. Era el culturista que se desangraba por la perfección. El que no sonreía en tarima, porque cada pose le dolía. El que prefería pasar hambre antes que retener líquido. El que era capaz de inyectarse solo, en la noche, con lágrimas en los ojos. Y aún así agradecer al espejo por estar vivo. Y mientras tanto, el mundo miraba fascinado. Pero en su interior, el monstruo crecía. No era un monstruo físico, era un monstruo emocional. Un vacío que ninguna victoria llenaba. Porque mientras todos aplaudían su cuerpo, nadie conocía su sufrimiento. Y en esa soledad, Rich comenzó a perder el control. Pero cuando la luz es demasiado intensa, también quema. Rich Gaspari había tocado el cielo del culturismo, había rozado el Olimpo con las yemas de sus dedos. Y sin embargo, algo empezó a romperse por dentro. Algo que ni los trofeos, ni las portadas de revista, ni los contratos millonarios podían reparar. Fue justo después de su tercera derrota en el Mr. Olympia. El año era 1988. Lee Haney
Seguía reinando como un dios griego imposible de destronar. Gaspari lo dio todo lo que le quedaba, y sin embargo, volvió a quedar en segundo lugar. Otra vez, una más. El cuerpo empezó a cobrar factura. Gaspari comenzó a experimentar un cansancio crónico. Días en los que no podía levantarse de la cama. Dolores musculares insoportables. Pérdida de sensibilidad en las piernas. Y lo más peligroso, una obsesión cada vez más oscura con los fármacos. Ya no se trataba de competir, se trataba de mantener la imagen, de seguir siendo The Dragon Slayer, incluso cuando el dragón ya no existía. Gaspari empezó a usar compuestos experimentales, sustancias no aprobadas, dosis elevadísimas de hormona de crecimiento, insulina y trembolona. Era un experimento humano. Y el precio fue altísimo. Su sistema inmunológico comenzó a fallar. La retención de líquidos lo hacía irreconocible. Problemas renales, dolencias cardíacas y, sobre todo, una salud mental que se desmoronaba. Me miraba al espejo y no sabía quién era, confesó años después. Tenía músculos, pero ya no tenía alma. Años de gloria, años de tormenta. Gaspari seguía en el circuito, daba exhibiciones, promocionaba suplementos, firmaba autógrafos, pero por dentro se sentía vacío. Ya no disfrutaba del entrenamiento. Cada sesión era una tortura. Su cuerpo había dejado de responder. Estaba hinchado, inflamado, agotado. Tenía 30 años y sentía que tenía 60. Empezaron las recaídas, la depresión, el insomnio, las noches enteras despierto, preguntándose por qué todo se sentía tan frío. Si lo dieras todo, ¿podrías recuperarte? En 1990 intentó un regreso. Cambió su dieta, redujo los fármacos, quiso volver a competir con un físico más saludable, pero ya era tarde. Su cuerpo no cooperaba, su metabolismo estaba dañado, su sistema endocrino colapsado, ya no ganaba masa muscular como antes, y cada nuevo intento terminaba en frustración. Se retiró del escenario, pero no del dolor. Y ahí empezó otra guerra. Una guerra silenciosa, una guerra interna. Los fans no lo sabían, pero Gaspari estaba al borde del abismo. Se estaba destruyendo desde dentro. Y fue ahí cuando sucedió lo inesperado. Una nueva obsesión nacía: los suplementos. Gaspari decidió canalizar su conocimiento y obsesión por el cuerpo humano en algo nuevo. En 1998 fundó Gaspari Nutrition, una marca que prometía resultados extremos, con fórmulas revolucionarias. Se convirtió en empresario, en gurú, en un nuevo tipo de figura dentro del mundo fitness. Pero detrás del éxito, seguían los fantasmas. Seguía el dolor crónico, seguían los tratamientos médicos, seguían los chequeos constantes, los análisis alterados, las advertencias de los doctores. Un día me dijeron que mi corazón estaba agrandado, y aún así no paré. El cuerpo gritaba en silencio, y nadie escuchaba. Gaspari sonreía ante las cámaras, pero tras bambalinas usaba pastillas para dormir, analgésicos para entrenar y terapias hormonales para mantener el mínimo equilibrio. No podía detenerme, no sabía vivir sin esto, no sabía quién era sin mis músculos. Y ahí, en ese punto crítico, empezó a gestarse la parte más humana y trágica. Estaba en la cima, y todo se derrumbó ante sus ojos. Los años dorados de Rich Gaspari empezaron a apagarse lentamente. No fue una caída repentina, fue un desgaste, lento, doloroso, inevitable. En 1989, un joven llamado Lee Labrada llegó con proporciones casi perfectas. El estándar cambió. El público quería simetría, estética, y Gaspari representaba la era del músculo denso, del físico rocoso, del granito humano. Y así, las derrotas empezaron a acumularse. No era por falta de esfuerzo, no era por falta de hambre, era la naturaleza del tiempo.
Gaspari entrenaba como un poseso, inyectaba como si el tiempo se pudiera detener, pero el cuerpo ya no respondía igual. Las lesiones empezaron a acumularse. Los hombros crujían, la espalda dolía, los tendones se inflamaban y la cabeza también empezó a quebrarse. Él lo sabía, lo sentía, estaba perdiendo su sitio. Los flashes ya no lo buscaban a él, las cámaras lo ignoraban, su trono temblaba. Intentó regresar en 1991, pero el cuerpo ya no era el mismo. Se retiró, en silencio. Pero no era el fin de Rich Gaspari, porque del polvo emergió un nuevo imperio. En 1997 fundó Gaspari Nutrition, y el nombre Gaspari volvió a sonar en todo el mundo. Creador de productos legendarios como Super Pump, Saison y Mayo Fusion, Rich se convirtió en el rey del suplemento deportivo. Durante años dominó el mercado. Su imagen estaba en todas partes: revistas, tiendas, eventos. Pero el lado oscuro no había desaparecido. Mientras la empresa crecía, Gaspari se volvía más ambicioso, más exigente, más adicto al éxito. No dormía, no descansaba, quería ser el número 1 otra vez. Y lo pagó caro: problemas legales, demandas, estrés extremo. Y de nuevo, el cuerpo comenzó a pasarle factura. Su cuerpo volvió a traicionarlo. Recayó en terapias hormonales. Se obsesionó con mantenerse joven. Su físico volvió a inflarse, pero la mirada ya no era la misma. Estaba cansado, quemado, roto por dentro. Y en el año 2013, su empresa quebró. Su imperio de suplementos se vino abajo como un castillo de naipes. Gaspari perdió millones. Su nombre quedó manchado. Y el dragón volvió a estar solo. ¿Qué queda de un hombre cuando pierde todo lo que construyó? Rich tocó fondo, pero incluso desde ese abismo, intentó renacer. Y así llega la parte final. Hoy, Rich Gaspari tiene 60 años y sigue entrenando como un guerrero herido que se niega a morir. A diario publica videos motivacionales, se muestra levantando pesas, hablando de disciplina, de salud, de sacrificio, pero detrás de cada palabra se esconde un grito silencioso. Un hombre que lo dio todo y pagó un precio altísimo. Sí, aún tiene masa muscular, aún da conferencias, aún aparece en exposiciones, pero los años ya no perdonan. Gaspari admite que usó anabolizantes por décadas, que exprimió su cuerpo más allá de lo posible y que lo perdió todo más de una vez. Si pudiera cambiar algo, sería escuchar más a mi cuerpo, dice ahora. Habla a las nuevas generaciones, les advierte del peligro de perseguir la perfección física a cualquier costo, y aunque muchos lo siguen viendo como una leyenda, el precio que pagó es suficiente para detener a cualquiera. Problemas cardíacos, hormonas destruidas, cansancio eterno, una vida atrapada entre el espejo y la nostalgia. Pero también es un ejemplo, porque cayó. Sí, pero volvió a levantarse. Perdió millones, pero no su dignidad. Se equivocó, pero jamás se rindió. Rich Gaspari ya no es solo músculo, es historia viva del culturismo, es testimonio, es cicatriz, es leyenda. ¿Y tú que has llegado hasta aquí, te arriesgarías a pagar el mismo precio? Dale like, comparte y comenta si esta historia te dejó una marca en el alma. Y sobre todo, suscríbete al lado oscuro del fisiculturismo, porque la próxima historia será aún más brutal.